Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Alex Francisco Mejía Dubón, alumno de la carrera de Derecho en la Universidad Tecnológica de Honduras, UTH, con número de cuenta 2020-100-500-108. En este video pues vengo a hablarles acerca de un caso en la clase de Filosofía del Derecho, de un caso que trata acerca de una madre que solicita el aborto en nuestro país para su hija, ya que el aborto pues ella lo quiere porque su hija, en caso de tener este bebé, pues su vida corre riesgo, pero pues hay un problema que en nuestro país el aborto está totalmente prohibido. Para comenzar, pues lo que les puedo decir es que en Honduras el aborto está completamente prohibido sin ningún tipo de excepción. Ya que incluso en casos de violación, en casos de incestos, de malformaciones graves también del feto, o de riesgo para la vida de la persona gestante, no hay ningún tipo de excepción. Está prohibido y es la última palabra. La Constitución de Honduras y el Código Penal imponen sanciones severas para quienes practican el aborto, para quienes interrumpen un embarazo. O sea, este es bastante grave. Y desde el 2021 hubo una reforma en Honduras conocida como la Ley Escudo, que estableció restricciones aún más rígidas de las que ya existen en contra del aborto, dificultando pues de esta manera cualquier cambio en la legislación, ya que esta reforma lo que requiere es una mayoría de tres cuartas partes del Congreso Nacional para que la ley de aborto sea modificada, lo que hace que el tema no sea tan flexible. A pesar de esto, pues en nuestro país y en general existen muchas organizaciones internacionales y locales que brindan asesoría y que también brindan apoyo para el acceso a métodos más seguros de aborto afuera del país. O sea, es decir, personas de nuestro país puedan resolver esto, puedan practicarse un aborto afuera del país, pero no dentro de no dentro de nuestro país, dentro de nuestra jurisdicción, es totalmente ilegal. En Honduras, pues, el aborto ha sido un tema muy controvertido durante muchas décadas, y la legislación es una de las más restrictivas de América Latina y el mundo, ya que la prohibición absoluta del aborto en Honduras se ha mantenido a través de reformas legales y también de reformas constitucionales que de una u otra manera pues refuerzan las restricciones y criminalizan la interrupción de embarazo en cualquier circunstancia. Por ejemplo, el Código Penal y su penalización con el aborto. El aborto está completamente penalizado y es severamente castigado en nuestro país, con sanciones tanto para quienes buscan el procedimiento como para quienes lo realizan o quienes lo facilitan. Es que según el Código Penal hondureño, el aborto es castigado con penas de cárcel de 3 a 6 años para la persona gestante y para quienes colaboren en este proceso. Y pues como lo expliqué anteriormente, no existe ningún tipo de excepción legal para el aborto, ni siquiera en situaciones de emergencia, como cuando la vida de la persona gestante está en riesgo, en casos de violación o de incesto. La reforma constitucional que les mencioné ya ratitos, pues hace unos minutos, esta fue en 2021 y la conocida como la Ley Escudo contra el Aborto, que pues endureció de gran manera las barreras en cambio de la legislación del aborto, ya que esta legislación incluye que se impida modificar o, o derogar la prohibición absoluta del aborto, conocida popularmente como la Ley Escudo, como se lo acaba de mencionar. Esta reforma pues establece que cualquier intento de modificar las leyes sobre el aborto requerirá una mayoría calificada del Congreso Nacional de al menos tres cuartas partes, por lo cual pues es difícil lograr en un corto o mediano plazo. También pues el aborto, a mi manera de pensar, tiene un impacto en la salud pública, ya que la prohibición total del aborto en nuestro país ha llevado a muchas mujeres a buscar procedimientos clandestinos, porque el hecho de que en nuestro país el aborto esté prohibido no quiere decir que no se practica. Sí, muchas lo practican, pero lo hacen de manera clandestina, como lo mencioné, y pues de una u otra manera también arriesgan la vida las personas gestantes, ya que estos son métodos inseguros en el que su vida depende de un hilito, como dicen. Y pues según las organizaciones internacionales de salud y los derechos humanos también, la falta de acceso a un aborto seguro y legal contribuye a las altas tasas de morbilidad y mortalidad materna.
En base a la pregunta, en este caso de cómo resolvería o cómo, en caso de que la madre de la niña, en este caso que se nos planteó aquí, se fue ante el recurso de amparo, perdón, pues enfrentar un caso de aborto en un país como el nuestro, donde el aborto es totalmente ilegal, pues es sumamente complejo, especialmente al intentar recurrir al amparo constitucional, como es este caso, que generalmente aquí se buscan proteger lo que es los derechos fundamentales cuando han sido vulnerados. En los países pues con prohibiciones absolutas como el aborto, como en nuestro país, el proceso puede ser muy riguroso, muy desafiante, pero pues al final existen argumentos y estrategias que podrían plantearse ante un recurso de amparo como es esta ocasión. Alguno de ellos pues puede ser el análisis de los derechos fundamentales, pues el recurso de amparo, como lo mencioné, se presenta cuando se considera que una acción o una ley vulnera los derechos humanos. Por ejemplo, en este caso, se está haciendo vulnerado el derecho a la vida y a la salud de la persona gestante, o sea, de la niña que está embarazada, ya que es una menor, el derecho a la dignidad humana, ya que al prohibirse el aborto, pues puede interpretarse como una violación de la dignidad y la autonomía personal, o sea, de su decisión propia. El derecho a la igualdad y a la no discriminación, ya que argumenta que en base a esto se puede argumentar que las leyes restrictivas sobre el aborto afectan en gran manera a las mujeres y a las personas gestantes, restringiendo su autonomía y su igualdad ante la ley. También se pueden argumentar de una u otra manera basada en derechos internacionales, perdón, como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es un tratado que promueve derecho a la salud de las mujeres y la eliminación de leyes discriminatorias. Otra sería la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que aunque esta protege el derecho a la vida desde la concepción, también el enfoque hacia los derechos reproductivos está evolucionando. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha conocido la necesidad de proteger la salud y autonomía de las personas gestantes. También la ONU ha hecho bastantes observaciones sobre esto y pues los comités de derechos de la ONU han recomendado a países con leyes restrictivas sobre el aborto que revisen su legislación para de esta manera pues garantizar los derechos a las mujeres y pues garantizar su derecho a la salud y a la vida. El recurso de amparo en este caso, pues si el caso de aborto está relacionado con estas situaciones que se presenta el recurso de amparo, pues creo que se podría respaldar en una emergencia médica, una violación o una malformación fetal y pues que, como lo mencioné, en el cual la persona gestante corre mucho riesgo. Podría presentar también evidencia médica, quizás si el juez logre considerar, aunque si en el país es ilegal, es difícil que un juez logre aceptar el aborto. En mi caso, pues, considerando con la pregunta que se plantea, que si uno como persona fuese el juez, ¿cómo lo resolvería? Pues en una última instancia pues podría resolver el caso aplicando una interpretación de la ley que no sea de manera tan restrictiva, sino que considere el contexto, es decir, los derechos de la persona gestante, la necesidad de esa persona de proteger su vida y su salud, ya que pues son situaciones bastante extremas. Un enfoque equilibrado, el juez debería tener un enfoque equilibrado, pues en el cual proteja los derechos humanos, a la vez que siempre y cuando cumple con la ley y no esté sobrepasando los límites de la ley, porque pues también él podría ser castigado por eso. En este caso uno, que sería quien estaría resolviendo el caso. Pues también de esta manera se sentarían muchos precedentes para que el sistema judicial promueva como les explico, una interpretación más inclusiva y justa en muchos casos. Por ejemplo, en este tipo de casos en el cual la madre gestante pues corre riesgo su vida, ya que en este tipo de casos así la ley no debería de ser tan dura y debería en sí de permitir que se practique el aborto en casos extremos como este. Ha sido un placer y espero haber sido claro en el tema.